ruptura, forman tejido y hay reacciones que degradan tejido, ¿sí? Yo para poder, cada vez que se degrada un tejido, yo lo que voy a hacer es una lisis, ¿sí? Entonces, cuando el sufijo es lisis, ¿sí? Ustedes ya saben que es degradación de algún tejido o de alguna sustancia. Lo que está antes, ¿sí? De la palabra significa de qué. Entonces, glucogenolisis es degradación de glucógeno. Glucólisis es degradación de glucosa. Lipólisis y así sucesivamente. Por el contrario, el sufijo génesis significa formación, ¿sí? O creación de. Todas las palabras que tienen como sufijo génesis es la formación de alguna sustancia. Cuando yo formo una sustancia, ustedes me ven ahí, ¿no es cierto? En chiquitito, ¿no? Sí, profe. Sí. Bien. Cuando yo formo una sustancia, ¿sí? Cuando yo quiero unir, tengo sustancia A y sustancia B, y yo la quiero unir, la tengo que unir a través de enlaces energéticos. Tiene que haber un cablecito, vamos a suponer en mi dedo, un cablecito es una forma de decir, un enlace energético que lo une y no deja que se separe. ¿Se entienden? Todas las estructuras sólidas y las que no son sólidas. Bueno, vamos a quedarnos con las sólidas, porque si no les voy a hacer un quilombo. Esto es química, el que sabe algo de químico bien secundario le va a resultar fácil, a los otros espero que lo entiendan si no me avisan. Todas las estructuras materiales que podemos tocar están formadas por enlaces químicos, ¿sí? Yo tengo la computadora sobre una mesa que tiene enlaces químicos de cierta densidad y ciertas características y cierta fortaleza que forman una estructura que se llama vidrio. Nos pusimos todos de acuerdo y dijimos, bueno, esto que sea así, que tiene esta característica, le vamos a llamar vidrio. ¿Sí? El mate este le vamos a llamar a esta estructura madera y así sucesivamente. En el cuerpo humano hay sustancias que se unen de manera química. Entonces tenemos la sustancia A y la sustancia B unidas por un enlace químico. Cuando se rompe el enlace químico este, queda la sustancia A por un lado, la sustancia B por el otro. ¿Y qué me está faltando ahí que estaba uniendo las dos sustancias? Cotente que tengo que tomar mate. El enlace energético, el enlace químico. Bien, ¿qué quedó libre entonces? Energía. Como estaban unidos por ese enlace químico, se generó energía. La energía, cuando hay una ruptura, ¿sí? Una degradación de una sustancia, acaba en la flechita que dice se genera energía. ¿Por qué? Tenía la sustancia A, la sustancia B, rompí el enlace y se genera energía. Esa energía va a hacer dos cosas. Una parte de esa energía va a ser usada para generar otras sustancias, para catabolizar algunos procesos metabólicos o para producir movimiento, por ejemplo. ¿Sí? O para que la célula respire o para lo que sea, va a ser usada. Pero otra parte de esa energía, cada vez que se genera energía porque hay una ruptura de alguna sustancia, otra parte, gran parte de esa energía liberada se pierde como calor. ¿Se entiende? Por eso cuando hacemos ejercicio físico, yo lo que hago estoy rompiendo el enlace energético de ATP para generar movimiento. Entonces yo puedo generar movimiento, pero ¿qué se genera? Calor. ¿Sí? Que es lo que me da a mí cuando hago ejercicio físico. Por el contrario, a estas reacciones de ruptura se llama reacciones catabólicas, ¿sí? ¿Sí? Que producen energía. Se degrada el tejido, se genera energía. Por el contrario, las reacciones que forman energía, yo tengo la sustancia A y la sustancia B y las quiero juntar, las quiero unir. Bueno, necesito la energía de algún lado, ¿sí? Entonces, yo con la sustancia A, sustancia B, consigo energía de algún lado, las uno con un enlace energético. Entonces, estoy gastando energía que estaba en algún lado y que vino acá para formar una reacción anabólica. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Luego de que nosotros consumimos algún alimento postprandial, es después de comer, significa postprandial. Después de que nosotros consumimos cualquier tipo de alimento, ese alimento dijimos que se absorbe y viaja a la sangre. ¿Y a dónde va a ir? Va a ir según el sustrato energético del que estemos hablando, va a ir a diferentes lugares. ¿Sí? Hay algunos sustratos energéticos que son susceptibles de ser guardados, ¿sí? Y hay otros sustratos energéticos que no son susceptibles de ser guardados, ¿sí? Los hidratos de carbono habíamos dicho que se degradan en glucosa, ¿sí? Entonces, yo absorbí,
sustrato energético, la glucosa empieza a viajar por el torrente sanguíneo. ¿Y qué va a hacer? Yo acá en la sangre necesito tener, ¿sí? Un nivel de glucemia. La glucemia es el nivel de glucosa en sangre que tiene que ser constante, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que sea constante? Luego de que yo comí, ¿sí? Lo que se produce es una génesis. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha energía que extraje de los hidratos de carbono. De luego que yo comí, estoy consumiendo hidrato de carbono. Entonces, cuando yo llego a tener acá la glucemia adecuada, que es 0,70, 1,10 gramos por litro, o le dicen entre 70 y 110, le suelen decir en los análisis de sangre, de glucemia, ¿sí? Que serían decilitros, o gramos por decilitro, serían eso. Lo que va a hacer esta glucosa, como se forma tejido, como tengo glucosa de sobra porque recién como, lo que va a hacer ir al músculo, ¿sí? En el músculo no puedo guardar, ¿sí? No puedo guardar glucosa como tal. La glucosa para ser guardada necesita guardarse como glucógeno, ¿sí? La glucosa es una molécula que está en condiciones de ser utilizada directamente por la célula, pero no la puede guardar el organismo. Entonces, ¿qué hace? Forma glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es un conjunto de glucosas pegadas. Es como si la glucosa fuera un ladrillo y el glucógeno fuera la pared. Yo junto muchos ladrillos de glucosa y formo una pared de glucógeno, y de esa manera sí lo puedo guardar. Entonces, ¿qué hace el organismo? Lo guarda en los músculos, en todos los músculos del cuerpo. Los músculos del cuerpo tienen una capacidad, al igual que el hígado. Cuando yo, ¿cómo se llamaría esta generación de glucógeno muscular? Se llama glucógenogénesis, que sería una glucógenogénesis muscular porque se forma el glucógeno en el músculo, ¿sí? Una vez que se llenaron todos los músculos que necesitaban de glucógeno, ¿sí? Que tienen todas las reservas completas, si yo sigo disponiendo de glucosa, ¿sí? Porque comí mucho, porque comí más de lo que necesitaban mis músculos, lo que va a hacer es la glucosa dirigirse al hígado. ¿Y en el hígado qué va a hacer? Se va a formar glucógeno, porque es la única forma de guardarlo, para guardarlo ahí. ¿Qué se va a producir? Se va a producir una glucógenogénesis hepática en este caso. ¿Cuánto puede guardar el hígado? Puede guardar entre 70 y 100 gramos aproximadamente de glucógeno, ¿sí? Y todo el resto de los músculos del cuerpo, ¿sí? Pueden guardar 400 gramos, ¿sí? Entonces, ¿dónde se guarda más glucógeno? ¿En el hígado o en los músculos? En los músculos. En los músculos, es como de qué color el caballo blanco es San Martín. Ahora bien, proporcionalmente, ¿dónde se guardan más cantidad de glucógeno? ¿En el hígado o en los músculos? En el hígado. ¿Por qué? Y porque entre un solo músculo y el hígado va a guardar más. Exactamente, porque yo estoy diciendo 400 gramos, pero entre todos los músculos de todo el cuerpo que tenemos como 500, ¿sí? Yo cuando estoy haciendo bíceps, vamos a hacer cuenta, voy al gimnasio y agarro la barra y empiezo a hacer bíceps. Empiezo a gastar primero el glucógeno muscular que tengo ahí. Pero claro, no tengo 400, tengo 400 en todos los músculos. Entonces, si yo sigo gastando durante mucho tiempo mi glucógeno muscular, ¿sí? Del bíceps, lo que va a suceder es que voy a empezar a necesitar el glucógeno del hígado. Entonces el hígado es el que me va a proporcionar, una vez gastado el glucógeno muscular de los músculos que estoy trabajando, va a ser el hígado quien me va a proporcionar el glucógeno para, digamos, aportar la glucosa a ese músculo. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si yo llené los músculos de glucógeno, llené el hígado de glucógeno y tengo de sobra glucosa porque comí un montón de hidratos de carbono? ¿En qué se va a convertir eso? Grasa. En grasa. Si yo consumo exceso de hidrato de carbono, es decir, mi ingesta calórica excede mis necesidades diarias, ¿sí? Todo lo que me sobra, una vez llenado el músculo, una vez llenado el hígado, el cuerpo es inteligente y dice, bueno, listo, yo no sé cuándo voy a volver a alimentarme, ¿sí? Recuerden que somos producto de la evolución,
¿sí? Entonces, ahora abrimos la heladera y tenemos ahí, o si comida o vamos a un kiosco. Hace muchísimos millones de años, un cazador-recolector cazaba, comía y no sabía cuándo volvía a comer e ingerir alimento. Entonces consumía todo lo que podía, lo guardaba como reservas de grasa, que en definitiva son energía, porque no se sabía cuándo se podía volver a ingerir. Una pequeña aclaración, yo les voy a hablar siempre, sin entrar en discusiones, por supuesto que se respeta la opinión de cualquiera, de diferentes formas de pensar, pero desde el punto de vista biológico y de fisiología, les voy a hablar desde una perspectiva evolucionista, ¿no es cierto? Que considera que el ser humano es producto de la evolución de una célula primigenia. Se lo aclaro para que estemos en consonancia con lo que estoy hablando, digamos, ¿sí? Por supuesto que se respeta cualquier otro tipo de pensamiento, solo es a fines explicativos de la materia. Bien, ¿quedó claro eso? ¿Qué pasa entre las comidas o el ejercicio con el metabolismo de los hidratos de carbono? El metabolismo de los hidratos de carbono, ¿no? Lo que hacen es, bueno, ahí lo explico ahora. Yo lo primero que utilizo es la glucosa que está acá en sangre. Cuando estoy haciendo actividad de alta intensidad, utilizo el glucógeno muscular del músculo que estoy trabajando. Si estoy haciendo sentadilla, no estoy usando el glucógeno muscular del bíceps, estoy usando el glucógeno muscular del cuádriceps, de los glúteos, de los músculos que estoy trabajando, ¿se entiende? Se produce una glucogenólisis muscular para transformar el glucógeno en glucosa y que la glucosa se pueda degradar a través de la glucólisis para generar energía, ¿sí? Después vamos a ver bien el proceso de glucólisis, que es bastante complejo. Les quiero comentar, si no se lo han comentado, que estamos frente al inicio de la materia o la asignatura más difícil de toda la carrera, según el entender de algunos alumnos, ¿sí? O sea, que pónganse las pilas, empiecen a leer, porque no es difícil, pasa que hay que estudiar. Entonces, se complica. La glucosa se degrada, se produce una glucólisis, una degradación de la glucosa, para generar energía. Como una ruptura, lisis, se produce mucha energía que voy a utilizar para generar movimiento, que va a generar algunos productos de desecho, que ya vamos a ver, bueno, dióxido de carbono, agua, lactato, que van a la sangre, y se producen una serie de reacciones químicas que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Una vez que yo gasté todo el glucógeno muscular, y yo sigo haciendo ejercicio y sigo necesitando energía, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a utilizar el glucógeno hepático. ¿Qué va a pasar? Necesito hacer una glucogenólisis hepática para que el glucógeno se transforme en glucosa. La glucosa se vierta al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo lleve la sangre al músculo activo, ¿sí? Lógicamente, todo este proceso no es lo mismo hacer una glucogenólisis muscular que es inmediata y yo puedo disponer inmediatamente de energía en el músculo, que hacer una glucogenólisis hepática, que la glucosa se vierta al torrente sanguíneo y que del torrente sanguíneo la glucosa llegue al músculo activo. ¿Se entiende? Eso lleva tiempo, ¿sí? O sea que es más lento. Por lo cual, si yo quisiera, si yo corro una carrera, una maratón, ustedes han visto una carrera de ciclismo de 60 kilómetros, ¿qué hacen los atletas intracarrera? Consumen carbohidratos. ¿De qué? Consumen gel. ¿De qué? Consumen carbohidratos, consumen en gel. ¿De qué? El gel es un gel alcohólico, es un gel de sonido de fisiología, es un gel. ¿Gel de qué consumen? De glucosa. Gel de glucosa. ¿Y por qué creen que consumen gel de glucosa y no se comen una manzana? Para absorber rápidamente. Exactamente. Si el atleta que está corriendo, hace una hora que está corriendo, ya agotó el glucógeno muscular y necesita seguir aportando energía para poder mantener la alta intensidad que está manteniendo. Entonces, ¿qué hace? Consume geles de glucosa, ¿para qué? Porque al ser líquido, ¿sí? o alguna bebida que contenga glucosa, ¿por qué? Al ser líquido, llega inmediatamente al estómago y pasa al intestino delgado. Y inmediatamente se absorbe. No tiene que el organismo hacer el laburo que veíamos antes de la digestión,
de masticarlo, degradarlo, que vaya al estómago, que se separe, que el pedazo de manzana se separe, si bien es rápida la digestión de la manzana, no es tan rápido como un gel o un agua, ¿se entiende? Entonces, como lleva tiempo, consumo gel de glucosa para disponer inmediatamente de energía y poder mantener la intensidad de la actividad física. ¿Sí? Bien. Vamos ahora al metabolismo. Esto es como bastante rápido y es como una generalidad. Después vamos a ir viendo cada uno de estos procesos metabólicos en detalle, ¿no es cierto? Claro. Vamos a ir al metabolismo de los lípidos ahora. Se ingirió... Ah, bueno, una cosita acá. El lactato que se genera acá, que es un producto de desecho de la glucólisis, va a ir al hígado y en el hígado se va a metabolizar en glucosa, o sea, se va a formar una neoglucogénesis, génesis, formación, formación de glucosa, y el sufijo y el prefijo neo, o puede ser gluconeogénesis, significa que es la formación de glucosa a partir de un sustrato energético que no sean hidratos de carbono. ¿Se entiende? Antes acá teníamos glucogénesis, ¿se acuerdan acá? Después que comía, tenía glucogenogénesis. Se formaba. Acá tengo neoglucogénesis. ¿Por qué neo? Porque es la formación de glucosa a partir de un sustrato energético que no deriva de los hidratos de carbono. Es decir, ¿de quién deriva? Deriva de los lípidos, del lactato o de las proteínas. ¿Sí? En este caso, el lactato, que es un producto de desecho de la glucólisis, va al hígado y se une con otras sustancias que están acá esperándolo y forma glucosa. ¿Para qué? Para volver a verterse el tejido sanguíneo y que vuelva a producirse la glucosa. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí, algo. Bien. ¿Algo bueno? Bien. Ahora bien, vamos a ver qué pasa cuando se produce el metabolismo de los lípidos. Nosotros se absorben los lípidos en el tejido muscular, en el intestino delgado, y se transportan como kilomicrones. ¿Se acuerdan? Como kilomicrones se transportaba la grasa. Los kilomicrones se transforma la grasa, que lo que va a hacer es ir por el torrente sanguíneo y las grasas, ¿sí? El que transporta los kilomicrones son los triglicéridos, ¿sí? Los triglicéridos son unas moléculas de grasa que la forma en que viaja la grasa por el torrente sanguíneo, en forma de kilomicrones, vuelvo a insistir, que está compuesto por 3 moléculas de glicerol, ¿sí? Perdón, 3 moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol, ¿sí? Entonces, cuando se va a usar eso, no se puede utilizar así como triglicéridos. Necesitamos, ¿sí?, que se divida en ácidos grasos y en glicerol. El glicerol va a seguir una vía metabólica que va a ser a través del hígado, ¿sí? Y acá en el hígado va a participar en la neoglucogénesis a partir de grasas, ¿sí? Y los ácidos grasos van a seguir 2 vías, o van a ir al músculo, ¿sí?, donde se van a depositar como triglicéridos, se va a generar una lipogénesis. Los músculos, nosotros estamos acostumbrados a pensar que son principalmente o exclusivamente proteínas. Y en realidad los músculos, dentro del tejido muscular, hay gotas de grasa, ¿sí?, depósitos de grasa intramuscular que sirven para ser usadas rápidamente, entre comillas, porque nunca la degradación de las grasas es tan rápida como la del glucógeno, pero sin embargo al tener la grasa acá es más rápido de disponer que si la tengo acá, en los gorditos, como dice la propaganda. ¿Se entienden? Porque acá ya está en el músculo y se degradan los triglicéridos y yo puedo usarlo como energía. En cambio acá se tiene que desarmar en el tejido adiposo, ¿sí?, que es muy difícil, viajar a la sangre y después recién llegar al músculo. ¿Se entendió? Entonces, ¿los hidratos de carbono se pueden almacenar en el cuerpo o no? Volví para atrás. ¿Se almacenan los hidratos de carbono en el cuerpo o no? No.
No dijo, no sé quién, porque no veo, no veo los que hablan, pero bien. ¿Están todos de acuerdo en que no? ¿No se pasan a grasas, profe? Habla un cachitito más fuerte. Bien, ya se degradó. El hidrato de carbono ya se degradó, ya se convirtió en glucosa. ¿Sí? ¿Se puede almacenar o no? ¿No era que se podían almacenar como grasas cuando ya tenemos un exceso de hidrato de carbono? Sí, eso es verdad. Pero ¿se pueden almacenar solo como grasa los hidratos de carbono? ¿O hay Se otra almacena manera? como glucógeno. Exacto. Si yo les pregunto, porque es pregunta de examen siempre, si los hidratos de carbono se pueden almacenar, por supuesto que sí. De dos maneras. ¿Cuál? Glucógeno muscular y glucógeno hepático. ¿Queda claro? Después de eso, si me excedo, está bien lo que dijo el compañero, se convierten en grasa. ¿Los lípidos se pueden almacenar o no? Sí. Sí, pequeñísimas cantidades como grasa intramuscular, grandes cantidades, de hecho, es infinito, digamos, el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento de las grasas, es infinita. Si hay personas que llegan a pesar 300 kilos, 400 kilos, 500 kilos, hasta que se mueren por todas las complicaciones asociadas que tiene ese exceso de grasa, que es nociva, digamos, ¿no es cierto? Pero es infinita la capacidad de almacenamiento y de guardar energía que tienen las grasas. ¿Sí? Se pueden almacenar entonces los lípidos. Bien. ¿Cómo hago yo con los lípidos cuando quiero utilizarlos? Tengo que producir una lipólisis. ¿De dónde? Del tejido adiposo. ¿Cómo hago? Hay una hormona que se llama lipoproteína lipasa, hormona sensible, que ya la vamos a ver, que genera la lipólisis. Entonces genera que se dividan los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. ¿Se acuerdan que el glicerol iba siempre al hígado y que los ácidos grasos iban siempre al músculo para ser utilizados ahí? ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí. Bien. Ahora, vamos con las proteínas. Metabolismo de las proteínas. Ya vimos el metabolismo de las proteínas, de los hidratos de carbono, ya vimos el de los lípidos. Ahora vamos a ver el metabolismo de las proteínas. Las proteínas, ¿se acuerdan? Tenían que ser degradadas a aminoácidos para ser absorbidas por el intestino delgado, viajaban por la sangre los aminoácidos y se divide este aminoácido en dos, en un grupo amino y en un grupo ácido. Después en algún momento ya vamos a ver qué pasa con el grupo amino y qué pasa con el grupo ácido, pero puede seguir dos vías. Una, ir al músculo para formar estructura. Después de comer proteínas siempre hay génesis, hay formación de tejido a partir de las proteínas que forman estructuras. Estas estructuras, ¿sí? Cuando yo utilizo el músculo, cuando yo genero contracciones musculares, sobre todo si son de alto impacto, cuando digo alto impacto no me refiero a que me golpee, obviamente que cuando me golpeo también, sino que me refiero a cargas de ejercicio que son muy altas. Yo, por ejemplo, hago 4 series de 10 repeticiones de sentadillas con 85 kilos, es alto impacto para mi tejido muscular. Entonces se van a producir rupturas musculares que son lo que genera el dolor. ¿Vieron las famosas agujetas que le dicen los españoles? El dolor ese que se me genera, que se genera principalmente 48 horas después. Yo hago hoy, bueno, fui al gimnasio hoy. Mañana puedo estar cansado, pero el segundo día generalmente hay más dolor. Bueno, eso por las micro rupturas musculares. ¿El ácido láctico? No, antes se pensaba que era el ácido láctico. No es el ácido láctico, son las micro rupturas musculares que se generan, lo que te genera ese dolor. ¿Sí? Por lo que yo te digo, que el ejercicio que yo hago genera ruptura muscular y se rompen las proteínas. Entonces, si yo consumo proteínas luego de hacer el ejercicio, por eso la gente que consume aminoácidos, vieron los que van al gimnasio y eso, siempre dicen, bueno, antes de la hora posterior al ejercicio, generalmente media hora, 40 minutos se suele decir, quieren consumir aminoácidos, porque se rompió el tejido muscular y necesita ser reparado. Entonces, si yo consumo proteínas en una buena cantidad, se repara rápidamente y me recupero más fácil. No solamente lo hacen para aumentar el volumen muscular, sino que mejora la tasa de recuperación muscular también. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Entonces, los aminoácidos van a ir al músculo para formar músculo o van a ir al hígado para generarse una neoglucogénesis a partir de las proteínas, puede ser, pero principalmente las proteínas, ya vamos a ver bien, participan de hormonas, participan de todos los sistemas de transporte del organismo
y cumplen funciones específicas no solamente para el músculo. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el músculo, las proteínas son solamente músculo. Bueno, entre el 60 y el 75% de las proteínas totales del organismo están presentes como músculo, pero el 25% o 30% restante está como cumpliendo otras funciones muy, muy importantes. ¿Sí? Bien, una cosita que me olvidé decirle del metabolismo de los hidratos de carbono. Vieron que yo le dije que siempre la glucemia tiene que estar estable. ¿Sí? Sí. No, este no es lo que quería ver. Perdón. Bien, ¿cómo hace la glucemia para estar estable? Quien permite mantener a la glucemia estable, ¿vieron cuando ustedes van a hacer un... esperen, estoy buscando proteína. ¿Vieron cuando ustedes se van a hacer un análisis de sangre que el médico le dice, mira, hace 8 horas de ayuno para ver cómo está la glucemia? ¿Por qué hace eso el médico? Porque lo que quiere ver es cómo funciona el nivel de control de glucemia en el organismo. Si me hacen un análisis de sangre después de comer, o a las 3 o 4 horas de comer, me va a dar la glucemia alta. ¿Por qué? Porque recién ingiero, viajó la comida, llegó al intestino delgado, la absorbí, está en la sangre porque se está absorbiendo por los diferentes tejidos. Lógicamente me va a dar alto. Si yo paso 8 horas sin comer, lo que hace el hígado al detectar que la glucemia baja, el hígado produce glucogenólisis hepática. Entonces empieza a verter el glucosa al tejido sanguíneo para que se mantenga estable. ¿Se entendió eso? ¿Quién le encargó de mantener la glucemia o no? ¿Y por qué? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Lo puedo volver a explicar, profe? Yo tengo una cantidad de glucosa en sangre, ¿sí? La glucemia es el nivel de glucosa en sangre, que es de 70 a 110, ¿sí? Yo eso lo tengo que tener siempre estable. ¿Cuándo no es estable? Cuando aumenta se produce una hiperglucemia o cuando disminuye se produce una hipoglucemia. ¿Cuándo se produce una hiperglucemia? Puede ser por 2 situaciones particulares generalmente. Una, porque recién termino de comer. Yo recién termino de comer, todo lo que yo consumí viajó por mi sistema digestivo, se absorbió y está en mi sangre distribuyéndose por todo el organismo, ¿se entiende? Pero una vez que se distribuyó por todo el organismo, ¿sí? Que se transformó en glucógeno muscular, se transformó en glucógeno hepático, se transformó en grasa si había algo que sobraba, la glucemia queda estable, ¿sí? Yo dejo de comer y empiezo a consumir, pasan 12 horas que no como, 14 horas que no como, 20 horas que no como, 24 horas que no como, y la glucemia tiene que seguir en 70-110. ¿Por qué? Porque mi organismo necesita ese nivel de glucemia para ir alimentando constantemente todos los sistemas orgánicos. ¿Cómo hago? ¿De dónde obtengo esa glucemia si no estoy ingiriendo comida? ¿Se entiende? El hígado, cuando detecta que baja la glucemia, ¿por qué baja la glucemia? Hay mecanismos hormonales que ya vamos a ver más adelante. La glucemia baja porque no estoy comiendo, por ejemplo, entonces y lo estoy usando. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Entonces, lo que hace el hígado es, la reserva que tenía el hígado, ¿sí? Lo que hace es liberar, romper el glucógeno hepático que tenía de reserva el hígado, lo va degradando, se produce una glucogenólisis hepática para formar glucosa y verter esa glucosa en el torrente sanguíneo. De esa manera, por más que yo no esté consumiendo nada, yo sigo teniendo mis niveles de glucemia normal. Después, cuando yo consuma hidrato de carbono, el hígado va a reponer sus reservas. ¿Se entendió ahora o no? Sí, sí. Bien. Sí, ahora sí se entendió. Vamos a ver los macronutrientes. Yo le dije que eran estos 3. ¿Y por qué les puse acá? Estos son los compuestos químicos, los elementos químicos que forman los macronutrientes. O sea, todos tienen carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Sí? Y ahora miren bien. Ven, lípidos y hidrato de carbono son iguales. O sea, la estructura molecular, podríamos decir, che, pero tienen la misma estructura. Claro que sí. ¿Por qué entonces se llaman diferentes? Y porque tienen los mismos componentes, pero no las mismas cantidades.
los hidratos de carbono, por ejemplo, tienen 6 átomos de carbono, 6 de oxígeno, me parece, y 12 de hidrógeno, no me acuerdo. Y los lípidos, por ejemplo, tienen 110 átomos de carbono. Entonces, ¿qué me representa a mí? Digamos, si yo tengo 110 átomos de carbono, ¿qué significa? ¿Que hay la misma cantidad de enlaces que en una molécula de 6 átomos de carbono? No. No, si tengo 110 pelotitas que tengo que atar con una soguita, lógicamente voy a tener muchísimas más soguitas, digamos, uniendo las pelotas que si tengo 6 nomás. ¿Me van siguiendo? Entonces, eso explica por qué la energía que se libera con 1 gramo de grasa es mucho mayor que la energía que se libera con 1 gramo de hidrato de carbono. ¿Se entiende? Yo por gramo de hidrato de carbono obtengo 4 kilocalorías. Por gramo de proteínas obtengo 4 kilocalorías. Por gramo de grasa obtengo 9 kilocalorías. ¿Sí? Más del doble. ¿Sí? Eso, entre otras cosas, está explicado por la cantidad de compuestos moleculares que se unen energéticamente. ¿Se entendió? ¿Qué tienen las proteínas además de hidrato de carbono, grasas y hidratos de carbono, oxígeno e hidrógeno, perdón? Tienen nitrógeno también. Y además pueden contener algunos minerales, las proteínas. Acá les puse algunos ejemplos, azufre, fósforo, hierro, cobalto. Bien. ¿En qué se degradan las proteínas? Aminoácidos, ya lo dijimos 52 veces. Más de 50 aminoácidos forman una proteína. Ya les expliqué que las proteínas corporales se encuentran principalmente en el músculo, pero tenemos una gran cantidad que está cumpliendo otras funciones que vamos a ver ahora. ¿Se puede almacenar las proteínas? ¿Se almacenan las proteínas? ¿Sí o no? Bueno, es medio capciosa la pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad no. Pero alguno me podría decir, bueno, pero llegado el caso y la necesidad, se puede realizar una proteólisis, una degradación de proteínas musculares. Se puede degradar para obtener energía. Sí, se puede. En casos extremos, el organismo ya consumió la glucosa que iba por la sangre, consumió el glucógeno muscular, consumió el glucógeno hepático, consumió todas las grasas de todo el organismo, no me quedan más grasas. En casos extremos de necesidad, se empieza a degradar el tejido muscular. ¿Por qué? Porque como ya no queda otra, puedo echar mano a las proteínas. Pero no es algo que el organismo haga que diga, bueno, yo guardo las proteínas musculares para usarlas como energía. ¿Sí? Las guarda para otra función. Por lo cual, las proteínas no se almacenan como tales. En cambio, los hidratos de carbono y los lípidos sí se almacenan específicamente para ser usados como energía. ¿Se entendió la diferencia, la pequeña diferencia o no? Sí, sí. Sí, profe. Bien. ¿Cuáles son los destinos principales o las funciones de los aminoácidos? Sintetizar proteínas. Cuando yo necesito, fui al gimnasio, se rompió tejido muscular, yo consumo aminoácidos o ingiero o con polvito, o me como un huevo, o me como un pedazo de carne, o lo que sea, y voy a formar proteínas. Forman parte de hormonas, son fundamentales las proteínas para formar hormonas. Por eso mucha gente que no consume proteínas, ¿sí? La gente que no consume alimentos de origen animal, como las carnes, o los huevos, o las leches, si no hace una muy buena combinación de legumbres para suplir la falta de proteínas de origen animal, pueden llegar a tener problemas hormonales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las proteínas forman parte de las hormonas. Los aminoácidos, perdón, no las proteínas. Son fundamentales para los sistemas de transporte. Todos los sistemas de transporte del organismo funcionan a partir de los aminoácidos. Llegado el caso, pueden formar gluconeogénesis, pueden ir al hígado para formar glucosa a partir de una sustancia que no es hidrato de carbono, sino que es un aminoácido. Y en algunos casos, cuando hay un exceso de consumo de proteínas, si bien mucho se elimina por orina, puede llegar a formar tejido adiposo. Bien, esto es título informativo nomás. No es demasiado importante, pero como conocimiento general está bueno saber que hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los esenciales, como les dije en el video, seguramente, no me acuerdo porque hice el año pasado, son los que no se pueden fabricar en el cuerpo humano.
digamos, los no esenciales, tengo un aminoácido que se llama un aminoácido C, vamos a llamarlo, y yo no consumo ese aminoácido. Bueno, pero puede que consumiendo el A y consumiendo el B, los combino para que se forme el C. ¿Se entiende? Eso sería un no esencial. Yo, a través de la combinación de otro tipo de aminoácidos, puedo formarla. En cambio, los esenciales son los que no los puedo fabricar, por más que consuma. O sea, que necesito sí o sí consumirlos para poder formarlos, o hay que hacer una exacta o perfecta combinación del resto de los aminoácidos para cumplir esas funciones. ¿Y en dónde están esos aminoácidos esenciales? En los huevos, la leche y la carne, ¿sí? Principalmente, por lo cual la gente que es vegetariana no tiene problemas si consume legumbres y huevos y leche, pero los veganos necesitan un buen asesoramiento, digamos, para no tener déficits de algunos aminoácidos esenciales porque es muy difícil obtenerlos solamente a partir de los vegetales, ¿sí? Eso no. Bien, las proteínas pueden ser simples o complejas. Otra clasificación, las simples son solamente aminoácidos y las complejas son las que se combinan un aminoácido con algún otro tipo de compuesto, por ejemplo, con lípidos. Ya van a ver que las lipoproteínas es una forma en la que viajan algunas grasas a través del organismo y que son importantes para la salud. Entonces, funciones principales de las proteínas o de los aminoácidos en general, ya dijimos, forman estructura, incorporan el nitrógeno. ¿Se acuerdan que yo les decía que además de carbono, oxígeno y hidrógeno tenía nitrógeno? Para el NAD y el FAD, que son sustancias que van a participar de la glucólisis como transportadores energéticos, ya vamos a ver para qué. Participan los aminoácidos en el transporte de oxígeno a partir de la hemoglobina, que es como se transporta el oxígeno en la sangre, y la mioglobina, que es el oxígeno que está presente en el tejido muscular. Activan vitaminas, bueno, anabolismo tisular ya dijimos. Participan en la membrana plasmática. ¿Se acuerdan cuando vieron la bicapa fosfolipídica el año pasado? Que tenía proteínas intercaladas ahí que participan del transporte celular. Forman enzimas, que ya le dije, y bueno, las proteínas estructurales de actina y miosina ya lo vieron el año pasado. Ya lo dijimos. Sé que estamos yendo al palo. Escuchen, tienen 3 minutos de recreo para ir al baño y ya salimos. ¿Saben?
Bien, seguimos. ¿Están ahí todavía o se murieron todos? Sí, profe. Bien. ¿Ahí se ve, no? ¿O no? Sí, sí. Bien. Acá lo que les quería mostrar es esto. Miren, cuando hablamos de lípidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que tenía una cantidad enorme de que los compuestos químicos eran los mismos? Tenía carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿no? Pero miren, acá está, no es para que se lo aprendan, ni mucho menos esto. Esto es una molécula de triglicéridos, o sea, de un lípido. Miren lo que es. Bueno, está la misma, digamos, pero miren lo que es la cantidad de enlaces energéticos que tiene, la cantidad de elementos que tiene, que eso es lo que determina que tengan tanta energía. Si bien en proporción no generan tanta energía porque es mucho más que el doble, digamos, de carbonos tiene que la glucosa. Y sin embargo, aportas apenas un poquito más del doble, 9 kilocalorías por gramo. Pero lo que pasa con los lípidos es que esa energía que se va liberando también se usa para muchas otras funciones y es mucho más trabajoso generar energía a partir de una molécula de grasa que de una molécula de hidrato de carbono. Por eso es tan difícil bajar de peso a la gente que tiene mucho tejido adiposo acumulado, es muy difícil, porque es difícil lograr movilizarlo de donde está para generar la energía. ¿Sí? Los lípidos pueden ser simples o complejos, en realidad. Vamos a hablar de los lípidos simples, que el lípido más común es el triglicérido, que está en el cuerpo humano, viaja como triglicéridos, sí, y se va depositando en en el tejido adiposo. Acá tienen otra vez, miren la barbaridad esto. Bien, tenemos los ácidos grasos, ¿sí? Nosotros tenemos, habíamos dicho que el glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos, ¿no es cierto? El glicerol, ¿se acuerdan que iba al hígado? Dijimos antes, y el ácido graso iba a la célula. Tenemos 2 tipos de ácidos grasos, saturado e insaturado. ¿Y por qué es importante esto? ¿Y en qué consiste un saturado o insaturado? Acá tenemos la fórmula química, la composición química de un ácido graso saturado y de un insaturado. ¿Cuál es la diferencia? Las moléculas de carbono, los átomos de carbono del saturado no tienen más lugar. Ven que están todos ocupados. Si yo quisiera generar otro enlace acá, no puedo. En cambio, en el insaturado sí puedo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto en el cuerpo humano? Y además está decir que los ácidos grasos saturados son muy nocivos para el organismo. Y el ácido graso insaturado tiene posibilidad de que se le agreguen cosas. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que el organismo, este ácido graso saturado, lo tiene que metabolizar así. Y es muy nocivo para el organismo en general, ya vamos a ver por qué. En cambio, el que es insaturado lo puede transformar a partir de la libertad que tienen estas uniones. Esto no hace falta que se lo aprendan así, pero que entiendan este concepto. Lo puede transformar en otra sustancia que, digamos, es positivo, saludable para el cuerpo humano. ¿Se entienden? Por lo cual un ácido graso insaturado está bueno consumirlo. ¿Me van siguiendo o no? ¿Escucharon hablar alguno de los alimentos hidrogenados? ¿Han leído alguna vez alguna etiqueta o algo o no? Las famosas grasas trans. Bueno, es esto. ¿Qué se hace? Se agarra un ácido graso insaturado, que son de origen natural, ¿y qué hace? Se le llena químicamente y artificialmente de hidrógeno. Entonces lo transforman en grasas trans o grasas saturadas o grasas hidrogenadas. Y acá vamos a decir que son muy nocivas. ¿Y por qué hacen esto? Porque voy a decir, bueno, pero somos medio boludos los seres humanos, ¿para qué hacemos eso? Sí, sabemos que es nocivo. Porque permite eso que se conserven durante más tiempo. Si yo decido hacer manteca en mi casa, ¿sí? Casera, bato la leche y hago, me va a durar una semana, 10 días, se echa para, le salen hongos, le salen microorganismos. Me compro la margarina. ¿Cuánto dura la margarina? ¿Alguien sabe? ¿En la heladera? ¿Alguien consume margarina o no? Bien. O sea, ¿Indefinida? tengo manteca, pero no sé cuánto dura, claro. Bueno, la manteca que tenés también debe ser hidrogenada, porque en general no es tan nociva como la margarina, pero no se vence nunca. Le ponen fecha de vencimiento a la margarina, entre otros
porque le tienen que poner, pero si vos la dejás un año en la heladera, no le pasa nada, ¿sí? Porque básicamente está hidrogenada para que dure más en el tiempo, pero genera las grasas trans que son nocivas. En cambio, los aceites, ¿sí? De origen vegetal, ¿sí? Son mucho más saludables, ¿sí? Las grasas saturadas también las encontramos en los productos de origen animal, ¿sí? Como por ejemplo, todo lo que son carnes de vaca, de cordero, todo eso tiene ácidos grasos saturados, pero no es tan nocivo como los que son procesados artificialmente. ¿Se entiende? Los ácidos grasos saturados del reino vegetal pueden ser aceite de coco, las almendras, las nueces, los aceites naturales, pero son nocivos porque son tratados artificialmente. ¿Sí? Vamos a los ácidos grasos insaturados. ¿Qué hacen en nuestro organismo? Nosotros, ¿se acuerdan cuando hablamos de las proteínas que eran combinadas? Que están combinadas con los lípidos, por ejemplo, y teníamos lipoproteínas. Bueno, nosotros tenemos varios tipos de lipoproteínas, que es la forma en que se transportan las grasas en el organismo. ¿Sí? Y acá tenemos dos presentes. Las lipoproteínas de alta densidad, está en inglés esto, o sea, en la bibliografía en español también las mencionamos en inglés. Por eso dice HDL, es lipoproteínas, ¿sí? De alta densidad. Y las LDL son las lipoproteínas de baja densidad. Low density es baja densidad, high density es alta densidad. Entonces, ¿qué hacen? Son lipoproteínas, o sea, son proteínas o lípidos compuestos, que lo que hacen, y el famoso llamado colesterol bueno y colesterol malo, que no existe como tal, pero se lo suele llamar así. ¿Por qué? Porque el HDL es muy positivo para el organismo y el LDL es muy negativo para el organismo. ¿Por qué es negativo para el organismo el LDL? Porque cuando está viajando a través del cuerpo, del tejido sanguíneo, del torrente sanguíneo, lo que hace es depositarse y adherirse a las paredes de las arterias. Entonces, ¿me ven la mano ahí o no? ¿Alguno de los que esté viendo? Sí. Sí, profe. Se deposita en las paredes arteriales. Entonces, yo tengo este calibre de arteria y se deposita ahí. Después se sigue depositando, se deposita ahí. Entonces, lo que hace es disminuir la luz arterial. Eso genera dos fenómenos. El primero que genera es que la cantidad de sangre que tiene que pasar por esa arteria es siempre la misma, ¿sí? Porque la sangre circula constantemente por el cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa? Como es más chiquito el agujerito por donde tiene que pasar, ¿va a aumentar la presión o va a disminuir? Aumento. Va a aumentar la presión arterial. Y lo otro que genera es que ese taponamiento que se genera en la arteria endurece la arteria. Entonces la arteria pierde la elasticidad que tiene por ser el tejido muscular. Cuando pasa mucha sangre, se produce una vasodilatación, entonces no aumenta tanto la tensión arterial. Si yo tengo la arteria dura y estoy haciendo ejercicio y pasa mucha más sangre por el ejercicio que estoy haciendo y no se puede expandir, aumenta la tensión arterial. Entonces, ¿qué generan los depósitos de LDL? Genera un aumento de la tensión arterial. ¿Y por qué no quiero que me aumente la tensión arterial? Porque hay vasos sanguíneos que son de muy pequeño calibre, sobre todo ubicados en el cerebro, ¿sí? Que se pueden llegar a romper. Y si se rompen, se genera lo que se llama un accidente cerebrovascular, ¿sí? Que deben haber escuchado alguna vez, que alguna tía, alguna abuela, algún conocido debe haber tenido, y genera muchos problemas, genera parálisis, genera una serie de complicaciones. ¿Qué hace? Ya hablamos de las lipoproteínas de baja densidad o de muy baja densidad, que no están acá, están después, que hacen lo mismo. Son nocivas. ¿Dónde están presentes las lipoproteínas de alta densidad? ¿Sí? Los ácidos grasos saturados estimulan la producción del colesterol LDL. ¿Qué hábito tóxico estimula la producción de LDL? El tabaquismo. El tabaquismo estimula, o sea, una persona que tiene una muy mala alimentación y que genera LDL, si encima fuma, genera más. Por eso cuando van al médico, a las personas que tienen hipertensión, y le dice, doctor, bueno, tengo hipertensión, bla, bla, bueno, lo primero que le preguntan es si fuma, y si fuma le dicen que tiene que dejar de fumar. ¿Sí? Por el contrario, ¿qué hacen los ácidos grasos insaturados? ¿Sí?
lo que hacen es estimulan las lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? Los ácidos grasos insaturados. ¿Qué hacen las lipoproteínas de alta densidad? Limpian a las de baja densidad. Es decir, cuando las lipoproteínas de baja densidad, que tienen tendencia a acumularse, si yo tengo un buen nivel de HDL, los va a limpiar y no va a permitir que se generen todos esos fenómenos nocivos. ¿Qué actividad o situación genera una producción de HDL? El ejercicio físico. Mientras más ejercicio físico yo haga, sobre todo de carácter aeróbico, más producción de HDL voy a generar y va a contrarrestar la función del LDL. Entonces, es muy importante la relación que hay entre este y este. Yo tengo dos alumnos. Un alumno que tiene 5 de LDL y tiene 5 de HDL, ¿no es cierto? Y tengo otro alumno que tiene 10 de LDL, pero tiene 20 de HDL. En principio podríamos decir, che, uy, el que tiene 10 LDL está más grave que el que tiene 5, porque tiene más. Pero ¿qué pasa? Como tiene 10, pero tiene 20 porque hace actividad física, la relación es de 20 a 10, ¿se entiende? O sea, la proporción de HDL es el doble en relación a la de LDL. Por lo cual eso a priori estaría más saludable porque tiene mucha cantidad que le va a limpiar por más que sea mucho, ¿se entiende? Por el contrario, el que tiene 5 nomás, pero tiene 5 nomás, pero no lo puede limpiar. ¿Por qué? Porque hay casi la misma cantidad de los dos. ¿Se entienden los números de esto que le estoy dando? Son solamente a modo de ejemplo, no son reales. O sea, hay números reales, pero que no son esos. ¿Se entendió digamos, el ejemplito y la importancia del HDL y el LDL? ¿O no? Sí, sí se entendió. Bien. Tenemos los lípidos compuestos, que es lo mismo que las proteínas compuestas, son lípidos, o sea, lo mismo. Me refiero, una lipoproteína es un lípido compuesto, pero también es una proteína compuesta o compleja, ¿se entiende? Porque tiene esto. Cuando hablamos de alta densidad, ¿sí? Las lipoproteínas de alta densidad HDL, cuando la alta densidad es de proteínas, es como que tiene mayor cantidad de proteínas que una de baja densidad que tiene menos proteínas y más triglicéridos, ¿sí? Por eso se llama de baja y de alta densidad. Bueno, cualquier lípido, el fosfolípido de la membrana fosfolipídica de la célula también es un lípido compuesto. Y ahí está la importancia de consumir grasas, ¿sí? Lo que sucede es que con el consumo habitual de alimentos nosotros, que tenemos, no nos hace falta consumir grasas extra, porque casi todo lo que comemos tiene gran cantidad de grasa, ¿sí? El colesterol es el lípido derivado, digamos, más común, ¿sí? Que se tiene, facilita la síntesis del LDL y el HDL, como dijimos antes. Y acá tenemos las 3 lipoproteínas que les dije antes, las de alta densidad, las de baja densidad, y acá sí menciona las de muy baja densidad, que son más nocivas todavía que las de LDL. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de los lípidos en el cuerpo? Ya vimos las funciones de los hidratos de carbono, que era producir energía, las funciones de las proteínas, que era síntesis de anabolismo tisular, enzimas, transporte celular, hormonas, qué sé yo. Bueno, ¿cuál es la función de los lípidos? Bueno, fuente y reserva de energía como principal tarea, protección y sostén de los órganos internos. Uno cuando estudia el sistema digestivo está acostumbrado a pensar que el sistema digestivo es como que están flotando los órganos, para decir, no, bueno, están sostenidos por estructuras que son hechas de grasa, ¿sí? Y aislamiento térmico también, ¿sí? Bueno, transporta vitaminas que son liposolubles, que ya las vamos a ver. Les prometo que falte muy poquito. Ya sé que están en estado catatónico ya después de tantas horas de clase. Hidrato de carbono ya lo vimos. ¿Este ya lo vimos? No, no lo vimos este. Bien. Hidrato de carbono. ¿Cuáles son las funciones? Como vieron, es como haciendo como una síntesis, muy síntesis. Vimos cómo se absorben, cuál es la mínima porción, si se almacenan o no en el organismo cada uno de los macronutrientes y cuál es su función. ¿Sí? Los hidratos de carbono principalmente son nutrientes para proporcionar energía. No, esto ya se lo expliqué todo. Bien.
¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿va a mandar este coso del metabolismo como para que lo tengamos en formato PDF como lo mostraron en el comienzo de la clase? Ah, ¿no lo tienen ese? ¿No está el video hecho en base a eso? No, ninguno de los tres que yo sepa. ¿Cuál falta, Diego? El primero que vimos. ¿El de qué? El de génesis y lisis. No, para que lo baje en vez de subirlo. La parte del metabolismo, todo eso falta. Bueno, ahí se los mando en un rato. ¿Saben qué? Vamos a usar el grupo de WhatsApp, ven que es más fácil. Y ahí se los paso por ahí por el grupo de WhatsApp. No me acuerdo quién era la chica que era la delegada. Y se los mando por ahí. Sí, si no hay problema. Todo lo que tengo yo se los mando. ¿Le subimos el libro? ¿Ya se lo subí el libro o todavía no? ¿Está subido al aula o no? El libro de Cachi Cachi. Sí. Bien. Ese es, digamos, todo lo que nosotros trabajamos es en base a eso. Lo que voy a hacer esta semana ahora es subirle micronutrientes y agua. ¿Sí? Tiene esta semana y la que viene para ir digiriendo todo eso. Entonces la otra vamos a ver micronutrientes y agua, ¿sí? O sea, vitaminas, minerales y agua. Y ya la otra hacemos la autoevaluación para prepararnos para el examen. ¿Sí? Para el primer trabajo práctico. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si tienen duda o preguntas me las pueden mandar por el aula, ¿no? No respondo en el mismo día inmediatamente, pero en 2 o 3 días les respondo seguro, ¿sí? ¿Estamos? Si no hay ninguna duda, me despido. Las clases, ustedes deberían tener como 3 horas de clase. No hay forma de que los tenga más de 1 hora y media hablándole el ritmo que le estoy hablando. Porque ya sé que la mitad está jugando el Counter-Strike, la otra mitad está en el Instagram, la otra mitad y así. Pero bueno, vamos a ir rápido así. Si ven los videos con la explicación esta van a entender. Cualquier duda me la mandan por WhatsApp, por el aula virtual, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Dale, profe, gracias. Listo, Sí, chicos. profe. Nos vemos, que anden bien. Gracias, Santi. Saludos. Chao, profe, gracias. Chao, profe.